Cuando el K vale 1, usted sabe que esa expresión va a tomar positivo, va a ir negativo primero, ¿sí? Después va a tomar positivo. Más 1 primero, por ejemplo, cuando parte en 1. El segundo, perdón, menos 1, después el segundo va a ser cuando vale 2, más 1, y esto va a ser por 2. ¿Sí? El que sigue cuando es 3, potencia impar, o sea, negativo. Y este va a ser 3. ¿Sí? ¿Y qué sigue a ser? Menos. ¿Sí? Y en realidad lo que puedo ir observando es que, miren, tengo menos 1, menos 3, menos 5, menos 7, menos 9. Claro, entonces lo que podría hacer, como para poder reescribirla, que la alternativa es escribir por una parte los pares, que van a ser todos negativos, y los impares van a ser todos positivos. O al revés, digo. No, claro, al revés. Los impares van a ser negativos y los pares van a ser positivos. Entonces podría separar esa sumatoria mejor. ¿Por qué lo hago? Porque no existe una propiedad que me oriente con esto. Entonces uso otra estrategia. La estrategia entonces de desglosarla para ver qué podemos hacer, y ahí nos damos cuenta que los impares son todos negativos. ¿Ya? Entonces podría tener, como los impares son negativos, le voy a anteponer un negativo y voy a sumar todos los impares. ¿Sí? Y usted ya sabe cómo se comportan los impares, ¿o no? ¿Cómo se comporta un impar? 2K menos 1. ¿Sí? Si fuese más 1 me quedaría el primero como 3. Claro, porque yo estoy partiendo con 1. Para que fuera más 1 tendría que partir por 0. Pero por regla lo dejamos que siempre partamos en 2, porque si no alguno va a partir con 0, con 1 se va a armar en 3. Ya. ¿Cómo son? 90 términos. ¿Cuántos impares tengo en realidad? 45. La verdad es que no tiene que usar tanto, hay que orientar nomás y ya se le ocurre lo que tiene que hacer. ¿Ya? Y el otro sería sumar los pares. Sumar los pares. De K igual 1. ¿Cómo se escriben los pares? 2, 4, 6, 8. 2N, pero como K. Ya, lo mismo. ¿Cuántos pares tengo? 45. Y ahora estoy viendo algo más claro. Hay un negativo acá y esto tiene menos menos. Entonces voy a separar ahora. Separo la sumatoria porque la propiedad dice que puedo separar la sumatoria, ¿cierto? Me queda menos la sumatoria de 2K menos la sumatoria de menos 1, o sea, de 1. Más 1, ¿ya? Son ya 45 de K igual 1, 45 de K igual 1, más de K igual 1 hasta 45 de 2K. ¿Qué puedo observar ahí? Puedo eliminar S es igual con S pero con signo opuesto. Entonces, mira, sin tener que reemplazarlo se puede eliminar. Y solamente me queda aplicar esa propiedad. Propiedad de la constante, la letra C. ¿Qué dice? La constante por N. ¿Cuánto me queda? 45. Esa es la del más difícil. Con ayuda se puede entender bien. Aplicar la propiedad. Sí, eso es lo más difícil que salió. ¿Y da 45? 45, ahí está. ¿Ya? Me perdí el tercer paso de encontrar. ¿Perdió lo que ayudar a encontrarse entonces? ¿En este paso? Sí. Ya. Acá separamos primero la sumatoria aquí, menos y más, ¿cierto? Separé la sumatoria con la propiedad de que si hay una suma y una resta yo puedo separar la sumatoria en dos. Y me quedó eso, menos con menos más. Y eso lo bajé simplemente.
dimos cuenta, ay, su compañero se da cuenta que eran signos distintos. Se van, son iguales. Más o menos y me quedo eso simplemente, y ahí apliqué la otra. ¿Ya? Esto está de acá, ¿se ven? Sí. Pero si no, se salía de acá. El resto lo trata de hacer usted, ahí ya le hice más difícil. Ah, bueno, estamos bien ahí, listos. Progresiones. Ya vamos a trabajar dos progresiones, la aritmética y la geométrica, las más conocidas. Parto yo ahí con la definición, usted la puede releer. Dice, definición, una sucesión de término real, una sub n, se llama progresión aritmética si cumple lo siguiente. Primero, que tiene un término. El primer término debe existir. Me deben dar el primer término. ¿Ya? Eso quiere decir el L1, la primera propiedad. Y la segunda es que cada término se va formando con una diferencia constante. Quiere decir que si el primer término, por ejemplo, era 2, me dan el segundo término que es 4, el segundo que es 6, hay una diferencia que siempre es la misma entre un término y otro. Eso quiere decir. Quiere decir que acá la diferencia, ¿cuánto es? 2. Uno más. Acá la diferencia es. Y aquí la diferencia, por ejemplo, es 2. ¿Sí? La diferencia entre uno y otro es como se forma el otro término. Si no fuera la misma, no sería una progresión aritmética. Cuando es la misma, significa entonces que es una progresión aritmética. Y además, ¿qué debe pasar? Que sea lo mismo y además que exista el primer término. ¿Sí? Que haya un primer término. Ya. La primera que exista el primer término te asegura que la diferencia sea siempre la misma. Sí, constante. Es igual. Ahí están descritas en su power. L1 y L2. Ya. Ahí dice, la formación de los términos es que el primero se forma a continuación, le sumo la diferencia y me da el segundo, y así se van sumando todos los términos. ¿Ya? Observación, dice ahí, D se denomina diferencia. Esto es la diferencia entre uno y otro. De la progresión, y es igual a... La diferencia se puede obtener entre dos términos. En el A sub n más 1, que por ejemplo podría ser el A sub 2 menos el A sub 1. Si yo resto dos términos, tiene que darme la diferencia. Por ejemplo acá, si yo tomo estos dos términos y los resto, me tiene que dar la diferencia. Si tomo estos dos, los resto, me tiene que dar la diferencia. Si tomo estos dos, los resto el mayor menos el menor. ¿Sí? Eso dice ella, el mayor menos el menor me da la diferencia. Y más que el mayor, en realidad es el que está después de, porque a veces pueden ir en signos cambiados. ¿Ya? Si yo hago la resta entre dos términos, me va a dar la diferencia. ¿Ya? Siempre tiene que ser la misma diferencia. Cuando cumple una sucesión con eso, significa entonces que es una progresión aritmética. ¿Ya? Eso es lo que debe reconocer. Por ejemplo, en la prueba yo le puedo poner varias sucesiones y le puedo decir, determine cuál de estas sucesiones es una progresión aritmética. Usted lo primero que tiene que observar es, ya va a estar el primer término, es ver si es constante la diferencia entre cada uno de los términos. Si es constante, quiere decir que está listo. Es aritmética. ¿Ya? Ejemplo. Acá en el ejemplo me dan el primer término y me dicen que la diferencia es 2. Perdón, 3. Sí, tengo un problema con el número. 3. Entonces quiere decir que puedo ir formando los términos. La progresión aritmética me dan el primero, lo puedo ir yo formando. Con el primer término y con la diferencia. El primer término 2 quiere decir que el otro es el 5 y así, donde la diferencia siempre es la misma, constante. O sea, basta que yo sume esa diferencia para ir encontrando el siguiente término. Lo mismo en el ejemplo 2. En
En el ejemplo 2 dice, la sucesión de los números naturales es una progresión aritmética con término 1, porque los números naturales parten del 1, y la diferencia entre uno y otro también es 1. ¿Sí? Y la sucesión de estos números, fíjese, no importa que los números vayan siendo negativos, pero yo basta con que haga la diferencia entre ese y ese y me doy cuenta. ¿Sí? Menos 2, porque 3 menos 5 es menos 2. 5 menos 7, acuérdense que hay a sub n más 1 menos el anterior. 5 menos 7, 2. Menos 2, perdón. Ya. Propiedades entonces de una progresión. La primera propiedad es como la más importante, porque esta es el término general de una progresión aritmética. Así se calculan todos los términos. El a sub 2 va a ser el a sub 1, por eso es necesario que aparezca esto. El primer término debe estar, porque con el primer término yo puedo formar todos los otros términos. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo una sucesión y tengo el primer término y quiero encontrar el término a sub 5, va a ser a sub 1 más, si tengo acá n, acá tengo n menos 1, quiere decir que va a ser 4 veces la diferencia. Entonces si tengo 5 voy a tener el anterior. Eso dice la fórmula. El a sub n se forma con el primer término, el n menos 1 o el d. Quiere decir que, por ejemplo, si quiero tener el término décimo, voy a tener el primer término más 9 veces la diferencia. Por eso es importante que me den varios datos. Por ejemplo, me dan el primer término y me tienen que dar la diferencia para yo formar todos los términos de la sucesión. Porque de esa manera puedo formar todos los términos. Y la otra propiedad importante que en realidad me sirve para encontrar la suma de todos los términos que tiene la sucesión. O sea, la sumatoria de todos los términos. ¿Cómo voy a determinar la sumatoria de los términos? Esa es muy difícil porque esa es la misma que esta, pues está reducida. Le sugiero que se quede con esta, que es exactamente la misma. Es la misma porque ahí está despejado la sub 1. Si se fija, es n, que es la cantidad de términos totales que tiene, dividido en 2, y la suma del primero y el último. El a sub 1 es el primero y el a sub n es el último. ¿Ya? Esa es una forma para determinar la suma de todos los términos. Pero para eso, obviamente, debo conocer el último, debo conocer el primero y el número total de términos. ¿Ya? Bien, acá hay un ejemplo de esta sucesión. 5, 11, 17. Así como está, yo ya podría saber cuál es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia de los términos? Ya, bien, la resta, ¿cierto? 11 menos 5, 6, o 17 menos 11, 6, siempre es la misma. Y el primer término es 5. Dice ahí, calcule el término del lugar k menos 1. O sea, aquí lo estamos calculando. Si yo quiero el k menos 1, necesito el primer término. ¿Cuál es la fórmula? El k menos 1 menos 1, el anterior, por la diferencia. Eso ahí. ¿Ya? Supongamos aquí dicen que el término es 5 y en la diferencia es 6 y ahí reemplazamos. ¿Ya? O sea, si yo quisiera encontrar el a sub 5 para esa sucesión, el a sub 5 sería el primer término, que es 5, más 4 veces 4, porque aquí dice 5, entonces aquí es 4 por la diferencia. ¿Y la diferencia que me queda? 6. Y ahí estaría el valor de a sub 5. Y así sucesivamente. Si quiero la sub 10 es lo mismo. ¿Ya? Y para encontrar la suma de todos los términos, por ejemplo, si me dicen calculen la suma de los 17 primeros términos, no son 17 cualquiera, son los 17 desde el principio hasta el número 17. Ya. Si quiero calcular la suma de los 17, ¿qué necesito? Según la fórmula necesito el n, que sería 17. El primer término y el último.
quiero entonces el E17, necesito el A17, A sub 17 y el A sub 1, cosas que voy a tener, voy a poder encontrar. ¿Sí? Bien. Profesora, y también nos podría preguntar un número intermedio de la red. Sí, le podrían preguntar, por ejemplo, le podrían preguntar el término central o promedio aritmético también, que lo vamos a ver a continuación. Pero también le podrían preguntar, por ejemplo, el A sub 4, el A sub 3, el A sub 7, el A sub... ¿Está lo mismo? ¿Y también podría sacarlo con ese? Sí, porque cualquier A que usted necesite lo puede obtener con el primero y con la diferencia. Teniendo el primer término y la diferencia, podría sacar cualquier término de la asociación. En particular de este tipo de sucesiones, porque como es una serie que, claro, va teniendo una secuencia que depende una de la anterior y que es constante, se puede hacer eso, pero no de todas las sucesiones. Solo de los que tienen esta forma, de las aritméticas. Bien. Quería la guía. Vamos a la guía para que vea un ejemplo de aritmética. La guía que sigue de sumatorias. La guía que sigue. Dice progresión aritmética. Formar la progresión aritmética dados. En el primer ejemplo. Ya, la 1. La letra A. Dice formar una progresión dado lo siguiente. Quiere decir, si le dan el N9, quiere decir que le están pidiendo una progresión aritmética de 9 términos. Eso le están pidiendo. O sea, en realidad lo que le están pidiendo, el A sub 1, el A sub 2, el A sub 3, ¿sí? Hasta el A sub 9. Hasta el A sub 9. Ya. El A sub 1 ya lo tiene. Está bien. El A sub 2, ¿cómo se va a componer el A sub 2? El A sub 1 más una vez por la diferencia. ¿Cierto? Es decir, entonces sería 7 más 5. 12. Entonces aquí tengo, por ejemplo, el 7 y después tengo el 12. El A sub 3 sería el A sub 1 más 2 veces la diferencia. Entonces forman igual. El A sub 1 es 7 más 2 por 5, 10. 17. Ya, y saltémonos esto porque ya sabe que es lo mismo. Profe, consulta, en la prueba igual se tiene que... ¿El aquí? En la prueba igual se tiene que integrar así, de alguna forma... ¿Desarrollo? ¿Un desarrollo bien desarrollado o se puede ir de alguna forma... No, si usted va saltando ese proceso yo no tengo ningún problema. Ahora, ¿en qué está ahí el problema? En que si usted se salta y se equivocó y copió mal, porque tienden algunos a hacerlo en la mesa. Me dice, está en la mesa, pero en la mesa no me sirve. Entonces, ¿qué pasó? Que copió mal y esta parte, por ejemplo, estaba bien y después traspasó mal el ejercicio. Si no tengo cómo verificar, no va a tener puntaje por el procedimiento. Pero aquel que lo tiene mal la respuesta y tiene procedimiento, por supuesto que se le puede dar en el procedimiento. Yo le recomiendo no que haga todo el desarrollo, la suma de esas cosas mentales no la haga. Por ejemplo, esto lo puedo hacer de aquí al tiro acá. Eso es un procedimiento. Ahora, voy yo, que si en el traspaso se equivocó, pero si lo vi que aquí estaba bueno, se lo voy a considerar buena seguramente. ¿Ya? O en el momento cuando usted me diga, no, profe, pero es que mire, estaba el signo, pero yo estaba lo que se vuelve y hay como una prueba de ello, no es importante. ¿Sí? Pero si de repente se saltan muchas cosas y aparecen cosas mágicas, no. Eso no puede pasar. ¿Ya? Ya, saltémonos acá nosotros, porque no estamos en la prueba, estamos en el presente, si no podemos saltar todo esto. Vamos a hacer la 9. A9 sería A1 de todas formas más 8 veces la diferencia. Ya, ahí nos saltamos todo.